Bien, buenas noches. Eh, y vamos a trabajar un poquito con respecto a nuestra materia, que es la del pensamiento político y contemporáneo. En esta parte, adentrando más un poco más en lo que es las actividades que iríamos desarrollando con respecto a las clases, con respecto las clases que ya había enviado. Y una de ellas es un poco trabajar en lo que es la técnica de expositiva y participación en el grupo, o en un grupo grande, ¿sí? Es un poco la forma en que estaríamos o se está trabajando para la comunicación de alguien al grupo. Por eso dice técnica expositiva y participación, ¿sí? En estos intervienen dos roles. El primero es el expositor, que puede ser un docente o un experto o el mismo estudiante. Y el segundo es un grupo receptor de la información. Recordemos que la palabra receptor significa las personas que están escuchando, que están a la escucha, ¿sí? Receptor de la información. Este último dice tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma individual que después compartirá al grupo en forma de resultado. Esa persona que estuvo participando, esa persona que estuvo en esa actividad, se va a encargar de llevar adelante todo esto como un monitor, ¿sí? Eh, y esa persona dice, es la que se va a encargar y la que se queda encargada de hacer las conclusiones, las preguntas, el esquema, por citar algunos de los trabajos que se estaría realizando. Todo esto es con el fin de provocar una reacción en los estudiantes para que puedan encontrar y centrarse en los trabajos que deben hacer. Y algo muy importante, juzgar un poco la manera crítica a cada una de las respuestas que se está dando. Por eso hablo mucho de la técnica expositiva y participación de un grupo grande, ¿sí? Entre estas técnicas están las técnicas de la exposición didáctica, estamos hablando, preguntas al grupo, simposios, puede ser una, una mesa redonda, una mesa bien grande, eh, un panel de entrevistas o consultas públicas, tutorías, algunas consultas tutoriales que se pueden hacer, tutorías públicas. Todo eso forma parte para para el trabajo del cual estamos enfocados. ¿Okay? Luego hablamos ya también una parte de lo que es el trabajo en grupo. Luego vienen las preguntas al grupo. ¿Y cómo se trabaja con eso? Se identifica ese lanzamiento de preguntas generadoras al grupo, que pueden ser a partir de un tema específico o de algo que se está investigando, ¿sí? O puede ser también de algún resultado de algún otro trabajo realizado por los estudiantes. Claro que también puede ser. ¿Por qué? Porque del, todos forman parte del compendio de, del trabajo. Dice, lo que permitirá la apertura de un diálogo. Esta técnica es muy utilizada, dice, para los foros.
En todos lados existen las preguntas, las respuestas. Las preguntas específicas que el que está al frente hace una pregunta concreta, ¿sí? Y la pregunta y la respuesta se recibe también de la misma manera. No es eso de estar piloteando y queriendo llegar a la respuesta que de la pregunta que se nos hizo. No. A una pregunta concreta son respuestas concretas. Esa es la forma en que se debe trabajar. Además, dice, un poco también debemos buscar la forma de incentivarle a a los que están participando sobre la autoevaluación, permitir un poco, inclusive a los docentes, que ir mirando y observando un poco el progreso de cada uno de ellos, que es un trabajo también del docente, guiarle a los estudiantes de esa forma. Ya hablamos que del simposio, por ejemplo, simposio de mesa redonda o panel, ¿sí? Consiste en reunir a varias personas, a varios representantes formales y ahí empezar a dialogar, a hablar sobre un tema o sobre el tema del momento, sobre el tema del cual se va a trabajar, ¿sí? A continuación tenemos las exposición o las exposiciones, porque normalmente en las exposición o las exposiciones existen una o dos hasta tres personas de acuerdo el tiempo que tiene cada uno, ¿sí? Porque recordemos que en las exposiciones también se miden los tiempos, porque si es muy largo la exposición, es cansador, ¿sí? Entonces, cuanto más corto el tiempo y entran más expositores, entonces se le mantiene al auditorio eh, todavía despierto. ¿Okay? Por eso dice un poco en las exposiciones, en las representaciones de trabajo asignados previamente por el docente. Pueden haber sido realizados en forma individual o en el grupo, pero habiéndolo hecho en forma grupal, igualmente tiene que haber una cabeza de ese grupo que haga la función de orador, ¿sí? Lo que pretende, dice, es desarrollar el análisis. Eh, eso es lo que normalmente se busca en un trabajo como este. El análisis, llegar a una conclusión, analizar todo y llegar a una conclusión. Sabemos a ciencia cierta que no es fácil llegar a una conclusión. Más aún cuando estamos trabajando en grupos, más aún cuando se trabaja en grupos, porque cada uno tiene una idea y a veces queremos que la idea mía o la idea sea el punto final de ese trabajo. Pero lo importante es que haya ese trabajo, que se haga ese trabajo y se haga de esa forma ese trabajo. Técnica de trabajo colaborativo, muy importante, porque eh, cuando dice trabajo eh, colaborativo, significa de que todos debemos trabajar. Ahora, en un trabajo individual es diferente. Cada quien hace su propio trabajo. Claro que en un trabajo colaborativo, cada quien también hace una partecita cada uno. Y eso se va agregando al trabajo grande. Pero, como dice, esta pretende la construcción de conocimientos de forma grupal, empleando estructura de comunicación de elaboración. Los resultados serán siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los miembros de forma cooperativa y haciendo intercambio de ideas del grupo.
O sea que sucede en muchos casos que se forman un grupo o se forma el grupo, y normalmente son uno, dos, hasta tres en un grupo, son los que trabajan. El resto estamos, no. Por eso dice trabajo colaborativo o cooperativo. El trabajo es para todos. Y si esto tiene un puntaje, esto tiene una nota, la nota se hace o el porcentaje se hace de acuerdo a la cantidad de puntaje que se hizo, a la cantidad de participantes que tuvo. Eso es fundamental y eso es importante. Trabajar, aprender a trabajar en grupo, aprender a trabajar eh, en forma cooperativa. Por eso dice acá, técnicas de trabajo colaborativo. Colaborativo significa trabajar entre todos. También existen los trabajos en parejas, así como hay trabajo individual, grupal y también hay en pareja. De igual modo, el trabajo en pareja eh, se debe trabajar a la par, ir trabajando juntos. Yo busco esto, vos buscas aquello. Terminado esto, empezamos a buscar más. No es el de dejar a que otros hagan por mí. No es dejar que la otra persona trabaje por mí. Si una sola persona trabajó o dos personas trabajaron en forma grupal o en el grupo, se supone que el mayor puntaje deberían llevar esas dos personas, pero normalmente en forma grupal no es eso. Los puntajes y las notas, principalmente los puntajes, son equitativamente distribuidos. Por último, tenemos el juego un poco, eh, o anteúltimo, el juego de rol. ¿Cuál es el juego del rol? El juego del rol su objetivo es analizar un poco las diferentes actitudes y reacciones de los estudiantes frente a cada situación que se va presentando. Porque recordemos que existe esa frase que a cada acción una reacción. Asimismo es con este trabajo del juego del rol. Por eso dice, la diferencia de actitud y reacciones de los estudiantes frente a situaciones o hechos concretos. Esta técnica se caracteriza por representación de papeles, es decir, los comportamientos de las personas, cómo actúan. Y acá hay importante algo. Dice, el docente establece un tema, determina los roles que se presentarán y se indica a cada estudiante que el rol debe desempeñar, que el rol debe desempeñar. Luego vienen las partes que se brindan un espacio para reflexionar una vez concluido todo esto. Porque recuerden que en cada en cada exposición grande, hay un tiempo de reflexión. ¿Cómo se llegó o cómo le llegó ese trabajo o todo ese trabajo o toda esa lectura que se dio en ese tiempo a los que están escuchando, a los que están a la escucha? Luego viene el estudio del caso. El estudio del caso, como dice, su objetivo es llegar a la conclusión y a formular alternativas sobre una situación o problemas determinados. Se concluye este trabajo con... ¿Y cuál es el resto? Las recomendaciones.
Se recomienda que según el trabajo realizado, hacer esto, cumplir con esto, o hacer esto de esta forma. Y por último, sí, acá tenemos lo que dice un poco el trabajo por proyecto. Dice que esta técnica es parte de un tema ya sea propuesto por el docente o por los estudiantes mismos. Se realizan actividades que irán generando resultados que en forma acumulativa constituirán el producto final. Dicho producto dice, puede ser expuesto a los compañeros con el fin de generar o de generar a fin de generar reacciones y opiniones al respecto. Todo trabajo que se realiza, todo trabajo que habremos de realizar, debemos presentar para poder tener un visto bueno, dónde está mal, cuál sé que debe quitar, dónde se debe agregar, qué se debe agregar, por qué se debe hacer, por qué se debe agregar. Todos esos trabajos se realizan en esta parte. Recuerden que esto es un trabajo minucioso, un trabajo de prácticamente no sé si decirle precisión, pero sí requiere de mucha concentración para que pueda salir un trabajo de acorde a lo que nosotros queremos. Espero que esta parte de esta explicación sea de utilidad para los que están trabajando en sus proyectos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.